Dice así la palabra del Señor: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Estamos en esta serie de sermones basados en la epístola a los Gálatas. Voy a hacer un breve repaso para los que no hayan estado y que tengamos claro los que sí han estado. Esto que es tan importante al respecto de los pactos de Dios. No voy a hacerlo exhaustivamente, y si alguien después de lo dicho necesita más o quiere profundizar, sepan que nosotros tuvimos un trimestre entero en el cual el pastor Eduardo habló sobre los pactos de Dios cuando vimos nuestro federalismo, y entonces se los recomiendo. Pero básicamente necesitamos entender que Dios ha tratado con la humanidad por medio de pactos. Y necesitamos entender bien qué es un pacto. En la antigüedad, como vimos hace 8 días, se hacían este tipo de pactos o compromisos. La palabra hebrea para pacto es berit. No están muy todavía de acuerdo los estudiosos si esa palabra viene del hebreo cortar o del asirio que significaba atar. Pero cualquiera que sea de los dos casos, se aplica a la palabra pacto. Porque se cortaba un pacto. ¿Recuerdan? Habíamos leído en Génesis 15 que el Señor le pidió a Abraham en aquel momento, ofrecer un sacrificio que era muy particular: partir los animales en dos, y que dice que él se llenó de un temor cuando vino la noche, pero que apareció una antorcha que se paseaba entre los animales. Y esa era la costumbre antigua de cortar un pacto, es decir, de comprometerse. Los que se comprometían en algo, en un pacto, hacían eso, partían los animales y pasaban por en medio de ellos diciendo: si no cumplo mi parte en este pacto, que Dios haga esto conmigo, que me parta a la mitad. Básicamente eso es. Entonces, y eso sucedió. Bueno, un pacto tiene condiciones, tiene promesas y maldiciones. Es decir, el pacto dice: esto es lo que hay que hacer. Si se hace lo que se comprometen a hacer, hay una serie de bendiciones o beneficios por cumplir el pacto. Y si se incumple aquel compromiso, entonces hay una serie de maldiciones, de las cuales estuvimos hablando también en la vez anterior. Ahora, es interesante que los traductores de la Sagrada Escritura, cuando fueron a traducir del hebreo al griego, aquella versión del Antiguo Testamento que conocemos como la versión de los 70 o Septuaginta,
que es el Antiguo Testamento en idioma griego, ellos usaron unas palabras, por eso les digo que es interesante, para traducir berit, pacto, y había dos posibilidades y fueron muy cuidadosos en usarlas. Una era diateque y otra sunteque. No me interesa que se aprendan las palabras, sino que pongan atención a la diferencia, porque había una diferencia entre hacer un pacto entre dos personas iguales, es decir, un pacto bilateral que llamamos de ambas partes. Yo hago un pacto con el pastor Ronnie, los dos somos hombres en las mismas condiciones y hacemos un pacto con unas condiciones. Él se compromete a algo, yo me comprometo a algo. Eso era sunteque. Sin embargo, había otro tipo de pacto que era unilateral. Y era casi como una imposición. La hacía un rey conquistador sobre el pueblo conquistado, y les vengo y les pongo unas condiciones, y estas son, y ustedes tienen que cumplir. El pacto se establece unilateralmente. Entonces lo que les decía es que los traductores fueron cuidadosos de usar la primera palabra, porque esa es la manera en que Dios hace un pacto con los hombres. Esto no es un pacto bilateral ni en iguales condiciones. Es Dios que viene y entra en pacto con los seres humanos, como lo hizo en este caso que estamos estudiando con Abraham. Pero si notamos lo que leímos la vez anterior en Génesis 15, con aquellos animales partidos, el que pasó en medio de los animales, aquella antorcha de fuego, era Dios. Entonces vean qué interesante, el Dios es el que se comprometió. No le dijo a Abraham, pase usted y prométame que va a cumplir. No, yo me comprometo con usted, y Dios no miente y Dios va a cumplir. Esa es la diferencia del pacto de Dios, que es un pacto unilateral y por lo tanto se vuelve un pacto incondicional, a diferencia, como veremos después cuando veamos la ley, de un pacto condicional. Un pacto que dice, si haces esto, tendrás esto otro. Pero el que tiene que hacer en este pacto es Dios. Por eso es un pacto firme. Dios está jurando por sí mismo. ¿Recuerdan cuando estuvimos viendo en Hebreos? Dios, no pudiendo jurar por nadie más alto, juró por sí mismo. Este es el pacto de Dios. El que se compromete a cumplirlo es Dios. Pero vamos un momentito a Génesis 15 para ver qué es lo que Dios prometió a Abraham. ¿Cuál es esa promesa? Génesis 15:1 dice así: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Ahí está la primera promesa. Dios viene, llama a Abraham y de una vez le dice: le prometo que tu galardón será grande. Le prometo que yo soy su escudo. Le prometo que yo soy, dice que su galardón será sobremanera grande. Este es Dios comprometiéndose. ¿Qué más le promete el Señor Dios a Abraham? Veamos el versículo 5. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Entonces le promete un galardón, le promete una descendencia innumerable. ¿Qué más le promete? Versículo 18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham
diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, de los ceneceos, de los camnoseos. Entonces le promete todos esos un lugar en la tierra, una tierra por herencia. Estas son partes de ese pacto que hizo Dios con Abraham. Muy bien. Ahora, nosotros leemos esto y sin el auxilio del Espíritu Santo no entenderíamos más allá de lo que aquí está dicho. Pero entonces Dios nos va revelando poco a poco, progresivamente, de lo que se trata todo este trato de Dios con Abraham. Porque hay algo más importante de lo que a simple vista se puede ver. Si lo dejamos aquí y sin el auxilio del Espíritu Santo, esto se vuelve una religión de materialismo. Eso es lo que prometió. Tierra, un pueblo, todo tiene que ver con esta vida. Pero vamos entonces a Génesis 17:7. Y vemos cómo se aclara un poco más. Génesis 17:7. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Para ser tu Dios. Dios es Dios sobre todas las cosas. Y sin embargo, esta frase, para ser tu Dios, incluye la promesa más preciosa que Dios puede hacer a la humanidad: entrar en una relación de pacto en el que Dios mismo llama a esos suyos y ellos llaman a Dios suyo también, en el que el ser humano no vea a Dios o a las deidades como los paganos como algo lejano, sino que puedan hablar de mi Dios y Dios hablar de ellos como mis hijos y mi pueblo. Y aquí se comienza a ver el lado espiritual de ese pacto, porque este pacto, a pesar de como lo vemos, ya era un tipo, una sombra y un aviso de aquel pacto de gracia ratificado en la sangre del Cordero. Vamos a ver que esto es así en Éxodo 29:45, porque ya aquí vamos avanzando en el desarrollo de la revelación de Dios. Y en Éxodo 29, versículo 45, voy a hablarles un poquito del contexto en el que está hablando Moisés. Es que ellos tenían que erigir un tabernáculo. Muy específico fue Dios en decirles cómo tienen que construir esta tienda. Todos los materiales, la forma, las medidas, todo, las ofrendas, etcétera, etcétera. Y Dios les dice, hagan eso. Y les dice en el versículo 45, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Un tabernáculo físico para que Dios manifieste su presencia en aquel lugar que se llamaba el lugar santísimo. Y otra vez, si lo dejamos aquí, entonces, si llegamos hasta aquí, tenemos solo parcialmente revelado el plan de Dios. ¿Y qué significaba todo aquello? No estamos dejados a la oscuridad. Podemos ir a 2 Corintios 6:16 a ver cuando el apóstol Pablo cita este versículo y en qué contexto lo cita. 2 Corintios 6:16.
cuando el apóstol Pablo está llamando al pueblo de Dios, a la iglesia en Corinto, a la pureza y al cuidarse del mundo y del pecado, les dice esto. En el versículo 16, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. El apóstol Pablo está interpretando el tabernáculo y la promesa de Dios una vez que les hizo hacer el tabernáculo, y lo está interpretando. ¿Y qué interpretación da el apóstol Pablo de qué era eso? ¿De qué se trataba según el apóstol Pablo? De la iglesia. Porque les está diciendo, como dijo Dios. Y Pablo dice que sois vosotros, ustedes, pueblo de Dios, ustedes son el templo del Dios viviente. Dios ha venido a habitar en medio de nosotros, y por eso les dice Pablo en su contexto, no podemos estar contaminados con el mundo, más bien dice, salid de en medio de ellos, apartados, dice el Señor, no toquéis lo inmundo. Todas aquellas cosas que ustedes pueden leer en el Antiguo Testamento, el énfasis entre lo inmundo y lo puro, y en esas diferencias, todo tiene una razón de ser y un significado para la iglesia. Bien, ahorita les explico por qué estamos viendo todo esto así. Vamos a Apocalipsis capítulo 21, para que vean que no nos estamos saliendo del texto, sino que es algo que necesito explicarles. Apocalipsis 21, 3. Voy a leer a partir del versículo 3, Apocalipsis 21. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. ¿Por qué es que leí desde Génesis y en Éxodo, y luego la interpretación de Pablo y ahora el Apocalipsis? Porque este es el trato, de esto es de lo que se trata, Dios revelándose a sí mismo en la Sagrada Escritura. ¿Cuál es su plan? Reunir un pueblo, y esa fue la promesa que le hizo a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones. Esto es muy necesario, que aprendamos a ver y a leer la Biblia con el auxilio del Espíritu Santo según la revelación del Nuevo Testamento. Bueno, como estamos diciendo, ahora a Abraham fueron hechas las promesas, necesitábamos saber cuáles eran esas promesas. Y hay un fragmento en Hebreos capítulo 11 que nos aclara aún más este tema. Y el pastor Eduardo también está tratándolo. Así que si lo repite en la noche, gracias al Señor por confirmarlo. Pero vamos a ir. Hebreos 11, del 8 al 16. Veamos este trato de Dios con Abraham, porque estamos leyendo en Gálatas 3 de Abraham y las promesas que Dios le hizo a él. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros? Ese es el Evangelio. Entonces, Hebreos 11, 8, dice así: por la fe, Abraham,
siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Atentos, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Atentos aquí, oigan, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y este ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos. Atentos mis hermanos a estos versículos. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Yo creo, hermanos, que con esta lectura ahora podemos leer Gálatas 3 entendiéndolo mejor. Las promesas hechas a Abraham eran más de lo que a simple vista podía entenderse. Era más que una tierra ahí en Canaán. Era más que una descendencia física. Tenía ese elemento espiritual. Yo voy a ser el Dios de ellos y ellos van a ser míos y yo voy a habitar en medio de ellos. Y esto era algo tan precioso que todos aquellos, dice, murieron esperándolo. Yo sé que esto lo que significa es algo más grande. Hay una ciudad cuyo arquitecto, el que la construyó, el que la diseñó, es Dios mismo. Y es una ciudad santa y pura donde Dios iba a poder estar y donde nosotros, libres del pecado, podremos estar también. Entonces, la promesa incluye una ciudad celestial, una descendencia espiritual, que es el pueblo de Dios. Ahora, vean algo también, que igual sin la luz del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento no podríamos haberlo entendido. El versículo dice así, el 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, a tu simiente, la cual es Cristo. Que Cristo era lo que se estaba refiriendo Dios ahí, no se entendía, nadie lo podía entender si no es con este auxilio del Espíritu Santo, que dice que cuando le estaba hablando a Abraham, diciéndole a ti, a tu simiente, estaba hablando de Cristo. Porque vean que dice que ese pacto era un pacto con Cristo. Vean el 17 que dice, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. Para con Cristo, ese es un pacto para con Cristo. Todo se resume en Cristo. Y esto es lo que quisiera que quede bien claro después de esta predicación. Nosotros tenemos que leer la Sagrada Escritura, toda ella, con Cristo en la mente. De principio a fin, Cristo debe estar ahí. Si usted no ha aprendido a leer la Biblia viendo a Cristo en cada página, no tiene todavía ese auxilio del Espíritu Santo, porque ahí es donde se da testimonio del Señor. Y en un versículo como este, el pacto previamente ratificado para con Cristo, allá en la antigüedad.
Sin el auxilio del Espíritu Santo, uno no puede ver en Génesis 3:15 cuando habla de la simiente de la mujer a Cristo. ¿Quién va a entender eso? ¿Quién va a entender que cuando dice que la simiente de la mujer aplastará a la serpiente, quién va a entender que eso es Cristo? Y eso es lo que nos revela el Nuevo Testamento. ¿Quién va a entender en el Salmo 2:8 que ese era un pacto del Padre con el Hijo cuando le dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones? ¿Quién va a entender que eso es con Cristo? Solo cuando el Espíritu Santo ilumina. Y cuando vemos a los apóstoles en el Nuevo Testamento refiriéndose a todo eso, a lo que está escrito en los Salmos y en los profetas relacionado a Cristo. Porque dice Marcos 12:36 que cuando Él le dijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, Él lo estaba diciendo el Padre al Hijo. Entonces, Jesucristo, el centro de toda la enseñanza de la Escritura. Y el gran problema aquí en Galacia, con esta entrada de los judaizantes, es ese: desviar la mirada del Señor Jesucristo para ponerla en otro lugar, en particular ellos en algo que hacían, las obras de la ley. No somos conscientes de lo grave que es y de la posibilidad de tener una iglesia, un culto, todo parece cristiano y Cristo no está ahí. No debería darnos temor eso, es que es posible. Podemos tener una iglesia, gente sentada, cantando, todos con Biblia, y Cristo no está ahí. Y eso debería darnos pavor. ¿Cómo sabemos? ¿Está todo centrado en Cristo? ¿Somos capaces, como nos manda el apóstol Pablo aquí, a leer el antiguo pacto y a ver a Cristo ahí? En la pasada conferencia familiar, yo venía conversando con una visita que llevé, y venía también el hermano Olger, y él se extrañó mucho de que el pastor Ronnie dijera que en Ruth estaba Cristo, que en el libro de Ruth, y él hizo referencia a lo que ya habíamos estudiado hacía mucho, todo el libro de Ruth, y él nos mostró a Cristo ahí en el libro de Ruth. Pero para este hermano, creo que es un hermano en la fe, eso fue tan asombroso que él le pareció extrañísimo. Bueno, ese es el estado en que están hoy las iglesias. ¿Qué provecho hay entonces en estudiar Ruth y Esther? Una reina y una moabita. ¿Qué provecho hay en estudiar toda esa historia si no se está presentando a Jesucristo? Y bueno, haciendo el recordatorio, el pariente redentor. ¿Qué hizo vos? Redimir. ¿Qué hizo Cristo? Pero si no se estudia la Biblia con el enfoque en Cristo, nosotros podemos fácilmente perder el rumbo. Y el asunto es que los que han perdido el rumbo no lo perdieron de un día para otro. Esto pasa poco a poco. Nada más nos desviamos de Cristo poquito a poco, y cuando vemos, estamos enseñando aquí cosas muy interesantes y todo el mundo muy interesado, y Cristo no está ahí en la predicación. No podemos ver, por ejemplo, al llegar aquí, que ese pacto era con Cristo y que fue ratificado con Cristo, y que por eso lo que vino después no podía invalidarlo. Y ahora nosotros entendiendo, dice, es que ni entre hombres se puede eso. Si yo llego a un acuerdo con otro y dimos la palabra, no se puede quebrantar lo que dijimos, a menos que queramos la maldición de quebrantar nuestra palabra. Entonces ese es el ejemplo que le está poniendo aquí. Es que hubo un pacto ya entre Dios Padre y el Hijo Jesucristo, y lo que vino después no se puede añadir ni modificar. Y aquel pacto, volvamos a lo que vimos anteriormente de Génesis 15, aquel pacto es un pacto incondicional de Dios que se compromete. De eso se trata nuestra religión, de Dios comprometiéndose a salvar pecadores por la obra de su Hijo Jesucristo.
No se trata de lo que nosotros hacemos, se trata de lo que Dios ha hecho en Jesucristo. No es que nosotros no podamos cometer ese error, pero así es como tenemos que evaluar los sermones y así es como tenemos que evaluar lo que escuchamos en otras partes, aunque nos puede parecer muy bonito y la persona sea muy elocuente o muy agradable de oír o muy entretenido. El examen es: ¿dónde estuvo Jesucristo en esa predicación? ¿Dónde estuvo Cristo? Porque si no está Cristo, aquello no tiene valor espiritual. Tendrá valor en otro sentido tal vez, pero no valor espiritual. Los falsos evangelios de muchas sectas, o sea, gente que se cree cristiana, pero es una secta, es una herejía, se caracterizan siempre por eso, porque enseñan a las personas muchas otras cosas, pero no a depender de Cristo. ¿Cuántos ejemplos podríamos dar de eso? ¿Saben ustedes que hay iglesias que supuestamente son cristianas y ponen el énfasis en que si usted no se ha bautizado no puede salvarse? Están poniendo el énfasis en una obra humana. Y por lo tanto, se han apartado del camino y son, según el apóstol Pablo, un anatema. O en cualquier rito especial. Así es como ustedes y yo debemos aprender a evaluar todo movimiento, toda secta, toda cosa de la que escuchemos por ahí. Nada más poner atención y decir: ¿es Cristo el centro? ¿Esto se basa en lo que Dios hizo o me están poniendo a mí en el centro de lo que yo hago? Y si yo ya hice esto o lo otro. Cualquier cosa, puse ejemplo del bautismo, pero puede ser cualquier rito que le requieran para la salvación. Eso es un falso evangelio. No tenemos que tener temor de decirlo, porque nosotros no lo decimos simplemente por decirlo y hablar mal de alguien. Lo decimos por amor a las almas, porque el amor habla con la verdad. Y si vemos a alguien engañado, creyendo en sus obras o en algún rito o en algo que hizo, es muy triste. Y nosotros, hay una corriente peligrosa dentro de las iglesias llamadas evangélicas. Hay una corriente peligrosa siempre a hacerlos confiar en algo que hicieron. Nosotros no creemos, o más bien nosotros pensamos que la costumbre, por ejemplo, de presentar a los niños no es mandada. Pero hay gente que la hace. Y lo triste es pensar que ellos tienen su esperanza en que yo presenté a mi niño. Es casi como el católico, que piensa que porque bautizó a su niño ya hizo lo que tenía que hacer. Y ya el niño está librado del pecado o algo así. Seamos muy cuidadosos de siempre llevar a nuestras familias, a nuestros niños, siempre a Cristo. Yo quería hablarles en el poquito que me queda de algunas cosas peligrosas que tenemos que nosotros estar muy atentos como iglesia del Señor, como evangélicos que nos llamamos en el buen sentido de la palabra. Y es esa corriente que se introduce haciendo que la gente use elementos en el culto que se desvían de Cristo y del Evangelio. Hay una tendencia en todos nosotros a preferir andar por vista y no por fe. Nosotros queremos ver, tocar, pero lo que es de fe no es así. Hay iglesias, dentro del pentecostalismo sobre todo, que ahora le ponen atención al kipá y al talit y a la menora y al shofar. Gracias a Dios muchos de aquí no saben ni qué es eso, pero son los elementos del judaísmo que se están metiendo. Y gente poniéndose cosas para orar. Ese es un talit, una especie de manta. Entonces para orar ocupo ponerme una manta. Y estuve leyendo
un poquito de esto porque es asombroso. Nosotros lo vemos como lejano, pero no deberíamos, porque ellos se dicen cristianos evangélicos. ¿Cómo están haciendo eso? La oración profética con shofar. Entonces alguien toca el cuerno y que resulta que es en esa oración, mientras toca el cuerno, que Dios va a hacer no sé qué cosas. Y uno dice, ¿cómo llegó a pasar esto? ¿Por qué? Porque hay una tendencia en nosotros a ver esto atractivo. Y eso es superstición. Y a poner lámparas de las de los judíos de 7 brazos en el lugar del culto. Y a no decirle a Jesucristo, nuestro Señor Jesús, así en español, sino que hay que decirle Yeshua HaMashiach. Porque ese es el nombre que hay que usar, porque si no estamos... Y todo eso las almas incautas lo están creyendo y cayendo en esa superstición. No, no les están llevando a Cristo, les están llevando a creer en algo que no es Jesús. No importa cómo usted lo pronuncie ni en cuál idioma. Lo importante es que usted entienda quién es el Hijo de Dios. Ese uso de nombres en hebreo y así. Yo quiero aclarar, muchas veces nosotros usamos y hacemos referencia a alguna palabra griega o hebrea porque estudiándola nos dimos cuenta, qué interesante, esta palabra significa tal cosa, tiene un significado aún mayor del que nosotros creemos y por eso vamos a las fuentes y hacemos. Pero hermanos, nosotros tenemos que hablar en un idioma entendible y conocido. Precisamente de eso se trata el capítulo 14 de 1 Corintios, una prohibición a hacer las cosas en un idioma que los demás no entienden. Dios quiere que entendamos y que hagamos las cosas entendiéndolas. Es un culto racional y razonable también debería ser. Bueno, pues hay algunos extremos que se han dado incluso en esto. Y hay una iglesia que se denomina Iglesia Universal del Reino de Dios. Y esta iglesia en Brasil hizo una réplica del templo de Salomón. Todos los que puedan por internet vayan y busquen. Y eso es algo, hermanos, impresionante. Un templo, pero maravilloso, bellísimo. Una réplica del templo de Salomón. Y ahora resulta que, pero hermanos, creen la Biblia. Dicen que son cristianos. Usted va a la confesión de fe o lo que ellos dicen que creen y supuestamente es una iglesia cristiana, evangélica. Pero si se apartaron al punto de necesitar todos esos elementos y de vestir a personas como levitas y tener sacerdotes ahí en el templo, hermanos, eso ya no es cristianismo. Eso es una religión mezclada y nos tiene que doler. ¿Y cómo pasó eso? Desvió su mirada del Señor Jesucristo y si usted la desvía de Cristo, algo va a necesitar, a algo tiene que aferrarse, sin entender que todo aquello que se usó, y qué precioso es, ahora sí con la luz de Dios y el Espíritu Santo, ver todo el Antiguo Testamento e ir viendo a Cristo en todas esas partes. Ahí está Cristo, el Cordero es Cristo, las ofrendas son Cristo. Sacrificio y ofrenda a Dios en olor fragante, ese es Cristo. El tabernáculo es Cristo, el arca es Cristo, todo es un tipo, una semblanza de Cristo. El mismo tabernáculo. Y entonces hay una tendencia a apartarse de la adoración sencilla, sobria, sin ayudas visuales, sin puntos de contacto que hablan ellos. ¿Qué se ocupa nada más? La fe de Abraham, creer. Creyó que lo que Dios dijo es cierto. El testimonio que Dios ha dado de su Hijo, yo lo creo. ¿Qué dice? ¿Qué vimos hace 8? Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y yo lo creo, y eso es todo lo que se ocupa. No se ocupa nada más. Yo creo que Jesucristo llevó en sí mismo la maldición que me tocaba a mí. Todos los símbolos se cumplieron en Cristo. Cristo es el cumplimiento de la ley.
He oído casos muy tristes que de veras me conmueven y seguirán pasando porque no van a Cristo, no les predican a Cristo. Una hermana en el Perú que tenía su finca y muy agradecida con todas las cosas que el Señor le había dado, se le ocurrió que quería sacrificar una de sus ovejas para dársela al Señor. No ve a Cristo. ¿Para qué eso? Dios no manda eso. Pero en su ignorancia, queriendo agradecer a Dios, va a sacrificar una oveja en este momento. Ahora, todas esas cosas que vemos pasar no son nuevas. Si nosotros analizamos con detenimiento el catolicismo romano y todos los elementos que hay ahí del judaísmo, eso se fue introduciendo poquito a poco. Muchas de las cosas, de los ropajes, de los símbolos, de los espacios, todo aquel culto. Y miren, si alguien sabe hacer de pompa y de algo que parezca impresionante a nivel sensorial, incienso y campanillas y campanas y todo y candelas, sensorialmente eso es lo que parece ser atractivo, pero eso no es de fe. Eso es hacer que las personas pongan su mirada en lo que ven y en lo que en eso. Y la fe no es así. Y nosotros, con un descuido, podemos comenzar a hacer eso. O ya pasó en muchas partes. Ese sincretismo, esa palabra sincretismo significa una mezcla de cosas. Nosotros por eso sí nos identificamos con los puritanos, porque entre los mismos reformados hay quienes no quieren a los puritanos y hablan mal de ellos porque no entienden cuál era el énfasis, qué era todo el asunto. Una adoración pura a Dios. Aunque no le guste al rey y aunque no le guste a nadie más, nosotros vamos a hacer una adoración pura a Dios y vamos a preguntar en cada elemento del culto: ¿Dios da permiso de hacer eso? Dios da permiso de hacer eso en el culto, y si Dios no da permiso, no lo hacemos. La fidelidad del pacto y más bien de Dios, la fidelidad de Dios a su pacto es lo que nos va a sostener a nosotros. ¿Y cuál es ese pacto? Él nos dio su espíritu. Habíamos visto en Gálatas 3:14, hoy hace 8, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del espíritu. Y por eso les digo que empecé por eso, porque si no entendemos esto, somos también, por ejemplo, como la secta de los testigos de Jehová. ¿Cuáles son las promesas que ellos ven para el futuro, para el mundo futuro? ¿Dónde está en lo que ellos esperan? Todo es material. Y usted puede ver las ilustraciones y entonces lo más bonito, recogiendo uvas y manzanas y animalitos, y todo es a nivel humano. Usted no ve lo que la Biblia dice, lo que acabamos de leer, de que yo voy a estar con Dios, de que eso va a ser glorioso, es porque voy a estar con Él, porque Él va a estar conmigo, porque Él me va a llamar suyo y yo a Él mío. No hay nada espiritual en eso. Usted no necesita el Espíritu Santo para gozarse en las cosas materiales y de esta vida, que son buenas. ¿Cuántos ateos no disfrutan de la naturaleza? Usted no necesita el Espíritu Santo para eso. Necesita el Espíritu Santo para encontrar en Cristo Jesús su deleite. No puede, si usted no tiene el Espíritu Santo, encontrar en Jesucristo su deleite, ni ver que aquella mansión es gloriosa. Cuando Cristo les dice a ellos: no se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Yo voy a prepararles un lugar y voy a volver. Y usted piensa en ese lugar, no piensa en el sentido físico, aunque debe ser algo maravilloso, hermosísimo, indescriptible, sí, pero el elemento principal de eso es que ahí está Cristo. Y si eso no le emociona a usted, no crea que va a estar ahí. Porque ahí no va a estar aquel que no ame a Jesucristo y espere su venida con ansia.
Porque eso es lo que dice Pablo. No solo a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. Otro punto en contra de los testigos de Jehová, que dicen que al cielo van solo, yo no sé cuántos mil, 144,000, y todos los demás nos toca abajo. Sin Cristo no sirve para nada el cielo. Pero Él nos dio su Espíritu, habita en nosotros. Y aquel pacto de gracia que estaba tipificado en el pacto de Abraham es un pacto cuya condición es solo esta: la fe en Jesús. Y esa condición la cumple el ser humano no en sus fuerzas, sino que dice la Biblia, pues es don de Dios. La ley no es de fe. Veremos luego eso, pero la ley dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ellas, y no hay quien pueda. Pero aquel Cristo bendito que sí pudo, imputa a los creyentes esa condición necesaria para estar delante de Dios, el haber cumplido con su ley. Nosotros todos aquí estamos en peligro de ceder ante el legalismo, todos, en alguna manera. Y eso es desconfiar de la fidelidad de Dios. Dios es el que prometió y Dios no miente. Y como vimos desde Génesis hasta Apocalipsis, esas son las palabras que resuenan. Yo seré el Dios de ellos y ellos serán mi pueblo. Ya Dios prometió, más bien ya Dios cumplió. Cuando Cristo vino, esa promesa, porque dice: habitaré entre ellos. Y aquella palabra cuando dice en Juan 1, y habitó entre nosotros, significa, y puso el tabernáculo de Él entre nosotros. Cristo ya estuvo entre nosotros y un día volverá para estar para siempre con nosotros. La pregunta es, cuando nosotros leemos todo esto de Abraham y de la herencia y todo, yo pregunto, ¿usted desea una herencia como esta? ¿Usted desea un galardón? O cuando usted se imagina el galardón, ¿se imagina cosas materiales, físicas, o se imagina verdaderamente una mansión que es gloriosa porque ahí está Cristo? Y si sí la anhela, la pregunta final es: ¿cómo piensa alcanzarla? ¿Cómo piensa alcanzar esta herencia, este galardón? ¿Cree que hay algo que usted puede hacer para alcanzarlo? ¿Se está esforzando? Porque si es así, nunca va a ser suficiente, no va a llegar ahí. Lo que se necesita para estar incluido en esta promesa es estar en Cristo. Y ser hijo de Abraham, porque ser hijo de Abraham es ser hijo de Dios. ¿Y quiénes son? Los de la fe de Jesús. Si usted cree en Jesucristo y cree todo lo que la Biblia dice de Jesucristo, y ha ido a Jesucristo y le ha dicho: perdóname, límpiame de mis pecados. Si usted ha hecho eso, eso es lo único que se ocupa. No hay nada más que hacer. Pero sigue usted empeñado en hacer algo. Usted quiere un poquito de la gloria, un poquito de ganarse eso. Y así no funciona el verdadero cristianismo. El cristianismo es rendición ante Cristo. No puedo, no lo merezco. Y aquí estoy, amparado a tu promesa. Fiel es el que lo prometió, el cual también lo hará. Al final, esas palabras, todo lo que hemos leído ayuda, hermanos. La lectura bíblica. Un día el Señor hablará directamente, ya no por el libro santo que nos habla hoy. Él hablará con su pueblo y Él les dirá personalmente a ellos estas cosas que leímos, bendiciones preciosas. Bien hecho, siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor.
¿Dónde tiene usted puesto los ojos? ¿Cómo lee usted la Biblia? Piénselo, analícelo. Y si usted no tiene puestos sus ojos en Jesucristo, y si usted lee la Biblia no ve a Jesucristo, arrepiéntase de eso. Arrepiéntase de una religión basada en sus obras y en su desempeño y en las obras de la ley, y vaya al Señor Jesucristo. Él promete recibir pecadores. Vamos a orar. Hoy, Dios bendito, nos amparamos a la sangre del pacto eterno, la sangre derramada en la cruz, la sangre del Cordero de Dios, tu Hijo Jesucristo. Y hoy ahí encontramos refugio verdadero. Y te alabamos y te damos gracias por tus promesas, que son fieles, porque tú no mientes. Bendito seas. Gracias porque esa herencia que tú prometiste no es por la ley, sino por la fe. Gracias, Señor, porque nada invalidará tu promesa. Gracias por ese pacto ratificado con tu Hijo Jesucristo, al que nosotros confesamos como nuestro Señor, nuestro Salvador y el Rey que vendrá. Mira las almas que están aquí. Hay algunos de ellos que persisten en engañarse a sí mismos. Quiebra ese orgullo, bendito Dios, con el martillo de tu santa palabra. Hazlo para tu gloria. Enternece corazones endurecidos. Ilumina los corazones que están en la oscuridad. Y perdónanos cada vez que hemos desviado nuestra mirada de Cristo, la simiente a la cual fueron hechas las promesas y al cual pertenecen todos los tuyos. No nos dejes desviarnos de Cristo, que es la verdad. Y haz que cada vez lo conozcamos más, lo amemos más y lo esperemos con mayores ansias. Pronto sonarán aquellas trompetas que nos dicen que ya llegó el momento de la siega. Que aquí siempre sea alabado y magnificado Jesucristo tu Hijo. En Él oramos. Amén.